Amén. Dios me los bendiga. Buenos días. Buenos días, buenos días. Oiga, les voy a leer un poquitico de esa letra, de esa canción que acabamos de leer. Dice, se abren los cielos, se escucha un sonido celestial unidos a las voces de tu pueblo que te quiere adorar. Qué hermoso. Okay. Ahora yo estaba aquí adorando ahí a un lado y yo sentía a donde, por eso es que nosotros hacemos esto que hacemos los domingos en la mañana. Porque cuando usted y yo nos congregamos, nos unimos, se abren los cielos y es como un canal de conexión directamente al cielo que tenemos por minutos que nos conectamos directamente con Él y no hay duda de que es una conexión celestial. Entonces eso es lo bonito cuando usted y yo unimos voces, que es en donde Él para la banda que está sonando en el cielo, ¿verdad? Él hace alto a una banda que está en el cielo y dice, ahora quiero escuchar a mis hijos adorarme en este instante, y es en donde usted y yo unimos voces. Eso es lo que dice esa canción, y hay veces tenemos que aprender que no es solamente una letra la que seguimos, sino que es la verdad la que estamos cantando, es la palabra de Dios, es lo que nos está a nosotros llevando a una conexión directa, ¿verdad? Amén. Que hay veces vivimos en un mundo donde es distraída por muchas veces, así que hoy quiero esta mañana que usted le preste atención a la condición del hombre que vamos a hablar. Hay un personaje que vamos a comentar esta mañana y la condición de él, su corazón y su mente, ¿verdad? Con Dios y su relación. Y yo espero que eso sea de bendición para que usted haga un autoanálisis para su vida. Amén. Hoy yo sé que Dios le va a hablar a su corazón, nos está hablando a nosotros, lo hemos venido hablando, ¿verdad? La forma en que compusimos este mensaje, y yo espero que sea de bendición para usted. Eso que dices que preparamos el mensaje, me gusta cuando lo hacemos juntos porque tenemos la palabra y lo que hemos durante la semana, en nuestros devocionales, enriquecemos la palabra. O sea, es que rico poder traer y meter lo que Dios nos habla en intimidad. Sí. Y poder traerlo acá. Sí, siento como que la voz está un poquito, la mía ahorita, porque canté, que ustedes no se imaginan. Si el grupo de música me escucha, me contrata. No, mentira. Pero grité y canté y adoré porque es delicioso, ¿verdad? El poder adorar al Señor. Y sí, la palabra de Dios tiene que provocar algo en nosotros, o bueno, nos confronta, nos va a confrontar, un cambio en mi vida. Muchas veces me enoja porque me dice lo que yo no quiero que me digan, me dicen la verdad. Sí. A veces no queremos que nos digan, que me digan lo que yo quiero, no, te va a decir la verdad, la palabra de Dios. Entonces eso es lo que es el recibir. Entonces el tener el espíritu humilde y sencillo, Señor, bueno, sí. No puedo hacer mi propia religión de creer de la palabra de Dios solo lo que yo quiero creer nada más, sino lo que dice tu palabra, yo te sigo a ti, aunque a mí no esté de acuerdo al 100%, pero Dios me va formando más para parecerme más a Jesús. Entonces ustedes saben que hemos estado todo este verano hablando del libro de Génesis, y bueno, yo tuve la oportunidad, este año dije, voy a entrar a leer toda la Biblia desde el inicio al final de este año. Me metí ahí con una aplicación, bien bonito ha sido, y cuando estuve en el libro de Génesis en enero, wow, uno piensa Génesis, solamente la creación, eso no, pero es que hay cantidad de historias allí que uno de verdad que es una delicia la palabra de Dios, y por eso es que nosotros tratamos como de sacar lo más que podamos para que todos crezcamos y nos alimentemos, ¿verdad? Y saboreemos la palabra de Dios, porque eso es una cosa, es una delicia. Entonces queremos hablar esta mañana de soltar. O sea, soltar es cuando tú tienes algo agarrado y necesitas soltar eso, ¿verdad? Entonces hay dos circunstancias en nuestra vida que nos hace a nosotros cerrar así como con nuestro puño, ¿verdad? Aferrarnos a eso, no querer soltarlo. Y una vez cuando hemos sido heridos, alguien nos hirió en el pasado o alguna cosa, entonces usted desarrolla un mecanismo de defensa, usted dice, no me van a volver a hacer esto nunca más. Ajá. Entonces yo me defiendo. Entonces es la manera en la que aquí nadie más me va a herir. Entonces se sostiene y retiene eso de esa manera, ¿verdad? Entonces nunca va a soltar. La otra es cuando tenemos miedo de perder algo. O sea, te sientes tan cómodo, tan completo de vivir tu vida con esto, que no, esto yo lo necesito para vivir. Yo tengo una dependencia, me aferro a eso, entonces lo que hago es que yo protejo eso. Nadie me lo pida, nadie me diga, pues no lo voy a soltar, esto es mío. Entonces ya sea por herida o que sea porque te sientes muy satisfecho con eso. Entonces, y sucede especialmente cuando amamos algo o valoramos eso. Entonces nosotros lo retenemos para nosotros. Entonces, para que ustedes vayan entendiendo un poquito más o menos donde vamos a estar entrando. En mi tiempo de juventud en la iglesia, nosotros obviamente muchos jóvenes estábamos en las actividades y todos crecimos juntos en la iglesia. Entonces había un muchacho en especial que él siempre lo que él pedía a Dios, su petición a Dios siempre era una esposa.
Entonces él pasaba al llamado del altar para que oraran por una esposa. Las peticiones de oración era una esposa, siempre él ayunaba por una esposa. Su situación era, él quería una esposa, lloraba, clamaba, esperaba, todo era una esposa. Entonces, bueno, pasa el tiempo, pasa el Era un año. brother especial. Sí. Pasan los años, pasa el tiempo, entonces ya conoce a una muchacha, no me acuerdo cómo fue que la conoció a la muchacha, pero la muchacha también era cristiana y todo el asunto, entonces llegó a la iglesia, ya vivía como ¿cómo se dice? En el campo, entonces la trajo a vivir a la ciudad. Resulta que después de eso, el muchacho dejó de asistir a la iglesia y obviamente la muchacha tampoco volvieron más a la iglesia. Entonces, y cuando llegaban, estaban con una mala actitud y los hombres no podían ni saludar a la mujer porque el hombre tenía unos celos increíbles. Entonces ya... Habíamos algunos que no estábamos atraídos a saludar a esa muchacha. Que ella no tenía una sonrisa en la cara. No, era como una parejita complicadita, ¿no? Pero lo que usted ve era, antes era una pasión, una entrega, buscaba a Dios y pedía oración y todo. Y ya cuando tuvo la respuesta de la petición, resulta que ya Dios no te necesito, la iglesia tampoco te necesito, nada. Se aferró tanto a eso. Entonces, para que ustedes vayan entendiendo más o menos, a veces nos pasa a nosotros cosas, le pedimos a Dios algo, un deseo de nuestro corazón tan fuerte, y pedimos oración por eso, ¿verdad? Y esperamos el tiempo de Dios, y esperamos el tiempo de Dios a que Dios responda. Y entonces resulta que cuando Dios responde y te lo da, tú te conformas y entras en un estado de dependencia de eso y ya no dependo de Dios, dependo de ya la respuesta de lo que Dios me dio a mí. Entonces yo lo puse de esta manera, nos aferramos a la provisión y nos olvidamos del proveedor. ¿Sí me lo pusieron ahí en la pantalla? Para que lo que quieran tomarle foto o lo quieran apuntar, nos aferramos a la provisión y nos olvidamos del proveedor. Entonces, muchas veces nos pasa a nosotros, tenemos que tener cuidado, como nosotros a veces dejamos a Dios de un lado. Esta mañana leí esta cita en Jeremías 2:3, es una cita que me encanta. Yo que tanto así, yo te estaba diciendo también que le pedí a AI que me diseñara el versículo y todo porque quería ver cómo era el pozo, lo que les voy a leer. Jeremías 2:3, ese no los tengo en la pantalla, pero se los voy a decir. El Señor dice, me dejaron a mí fuente de vida y han cavado para sí cisternas rotas que no retienen el agua. Es decir, la gente decidió las soluciones humanas que no dan vida. Entonces, la cisterna era un lugar, un pozo de agua, la fuente, entonces esas rotas, cisternas rotas, porque el agua se sale, o sea, no había delicia en él. Entonces, pero lo más doloroso es como el Señor dice, me dejaron a mí, que soy la fuente de vida. Me dejaron. Y si tú lees más historia en la palabra, todo lo que está hablando de Génesis, Éxodo, se repite la misma historia. La gente vienen los enemigos y los atacan, y Señor, por favor, ayúdame, mis enemigos me están atacando. Y entonces el Señor viene y los salva, y una vez que entran en paz, se acabó Dios, ya no te necesito. Entonces, es como un patrón que se repite mucho en la Biblia, y hasta el día de hoy seguimos nosotros haciéndolo. Ahora sacamos al Señor lo sacaron de la ecuación. Sí, ya ¿verdad? No te necesito, ya tengo lo que yo quería. Egoístamente por su propia voluntad que por la de Dios. Como usar a Dios, estamos como usando al Señor, ¿verdad? Entonces, eso es triste, ¿verdad? Porque tenemos que amar a Dios por quien Él es, el carácter de Él. Y bueno, quiero que hablemos de Génesis 22, es la vida de un hombre, ese también es él y su esposa, hombre fiel, una mujer fiel. Ellos también le tenían una petición a Dios, oraban y pedían a Dios una petición, Dios les da una promesa, pasa el tiempo, ¿verdad? Dios les responde la promesa. Estoy hablándoles de Abraham y Sara, todos conocen la historia, ¿verdad? Del momento que pasaron los años, Dios les da a Isaac, su hijo, la promesa, lo que ellos le pedían, un hijo. Dios les da a su hijo, pasa el tiempo y Dios le pide a Abraham que sacrifique a Isaac, su hijo. Sí. Entonces, ¿cómo, verdad? ¿Cómo así? Lo mismo. ¿Quién sabe qué es lo que está pasando ahí? Entonces, ¿cómo ese momento cuando Dios le dice eso a Abraham, eso se transformó en un momento decisivo en la fe de Abraham? Fue una oportunidad para que esa fe se hiciese realidad. Entonces, vamos a hablar un poquitito sobre eso. Entonces, la fe es súper importante en nuestra vida. Como hijos de Dios, como cristianos, la fe es clave en nuestra vida. La fe es un arma súper poderosa, es el arma poderosa del cristiano. Nosotros tenemos que desarrollar esa fe. Pues una cosa es que usted sepa lo que dice la Biblia de fe, se sepa todas las historias de fe, teológicamente cómo funciona la fe, muchas cosas, pero otra cosa es cuando la fe se vuelve una realidad en tu vida. Cuando tienes que vivir la fe, ahí la cosa totalmente cambia. Entonces es un momento decisivo para ti. Sí. Y de verdad tienes que ejercitarlo. Entonces, la cosa se pone cuesta arriba.
Entonces, la fe se manifiesta en nuestro comportamiento. ¿Cómo usted va a reaccionar cuando las cosas se ponen cuesta arriba? Cuando la cosa se puso difícil, ahora sí, ni para adelante ni para atrás, bueno, solo tengo que ir así en contracorriente. ¿Cómo va a reaccionar usted en eso? Entonces, es una oportunidad, esta es una oportunidad que podemos usted y yo vivir lo que nosotros creemos. Si nosotros sabemos lo que es la fe, entonces esa es la oportunidad. Ahora sí, yo tengo que vivir lo que yo ya sé que es la fe o lo que yo pienso que sé que es la fe. Entonces, yo podría decir que Abraham, esta fue una de las decisiones o de las pruebas más grandes de su vida. Tuvo que enfrentar algo súper fuerte. Ahorita lo vamos a desarrollar un poquito más. Pero quiero que lo veamos así en mi nota. Siempre, antes de que Dios haga una obra a través de ti, primero hace una gran obra dentro de ti. Entonces lo vamos a leer juntos. ¿Listos? Siempre antes de que Dios haga una gran obra a través de ti, primero hace una gran obra dentro de ti. ¿Por qué? Porque a Dios le interesa mucho su ser interior. Sí. Él necesita trabajar cosas aquí dentro. No tanto lo que tú hagas para Él, lo que tú hagas por Él. Eso no lo impresiona. A Él lo que le impresiona es esto, lo que está aquí adentro. Entonces, una vez que usted se muere, usted no se lleva ni tu cuerpo, no te llevas las cosas materiales, nada, absolutamente nada, ni tu familia, no te llevas nada. Lo que te llevas es el carácter, lo que formaste dentro de ti. Entonces, lo curioso, a veces nos enfocamos en crear cosas aquí en la tierra, construir, y se nos olvida que tenemos que ejercitar nuestra fe. La fe está ya súper débil, allá. Entonces, y si morimos, ¿qué pasó con nosotros? Es como que estamos viviendo de la manera opuesta a lo que la palabra de Dios dice. Sí. Entonces, sí, es importante formar esa fuerza, ese carácter dentro de ti. Y para formar eso necesitas tiempos de prueba y tiempos de sufrimiento. Es necesario. Entonces, quiere decir que para yo ejercitar mi fe, tengo que siempre estar sufriendo. Para ejercitar mi fe, tengo que estar pasando tiempos difíciles. ¿Por qué entonces? Ok, veamos lo que la palabra de Dios te responde a esta pregunta. 1 Pedro 1, 6 y 7 dice, así que alégrese de verdad, les espera una alegría inmensa. Aunque tienen que soportar muchas pruebas por un tiempo breve, estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Entonces, estas pruebas van a demostrar que su fe es auténtica, es real. Está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro. Imagínense, el fuego purifica el oro. Así es como se da cuenta que es de verdad oro, no lo están engañando. Aunque la fe de ustedes es más valiosa, más preciosa que el oro mismo. Dice, nuestra fe es más importante que el oro, imagínense, lo dice la palabra. Entonces su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo sea revelado en todo el mundo. Vea la palabra permanecer firme. Cuando la cosa se pone difícil, hay que permanecer firme. Entonces, usted no se tiene que sorprender. Si usted es una persona que lee la palabra de Dios, usted dice, ya yo sé que la Biblia me dice que tengo que enfrentar pruebas. Entonces, no se sorprenda cuando venga una prueba. No diga, ¿qué está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? No tenemos que decir eso. Ya la palabra de Dios te está advirtiendo de antemano. Quiere decir que vas a tener que vivir prueba, vas a tener que sufrir para que su fe sea más fortalecida. Entonces, no tenemos que sorprendernos cuando venga la prueba. Ahí dice, alégrese, imagínate, eso ya es un poquito bien difícil. Pero entonces quiere decir que hay crecimiento, hay algo especial allí. Lo puse así, una fe que no puede ser probada, no puede ser una fe confiable. El proceso es necesario. Dios no te va a confiar algo si no ha sido procesado. El proceso es necesario. Permanecer firme, obedecer es necesario. Entonces, regresando un poquito a la historia de Abraham, la palabra dice que Dios probó la fe de Abraham. Era necesario desarrollar para lo que Dios le iba a entregar a Abraham. Tenía que trabajarle esa área a él. Nuestra fe va a ser probada también. Si Dios probó a Abraham, a usted lo va a probar. A mí el Señor me va a probar, porque el deseo de Dios es que nosotros seamos fuertes, que nos llevemos nuestro carácter allá en el cielo, ¿verdad? Sí. Y si, volviendo a la historia, en el capítulo 22, versículo 1, dice, tiempo después, Dios probó la fe de Abraham. ¿Se da cuenta que la palabra lo dice? Abraham lo llamó Dios. Sí, respondió él, aquí estoy. Estaba listo para entrar en el tiempo de proceso. Sí, entonces vamos a dar las cartas sobre la mesa.
bien claro. Si usted dice, yo creo en Dios, yo creo en un hombre que nunca he visto, pero sé que fue a la cruz, usted tiene fe, eso se llama fe, creer en cosas que no son como si fuesen, Así dice la es. palabra, entonces yo tengo fe. Esa fe la vamos a poner a prueba, esa fe no la vamos, Dios la pone a prueba porque necesita pulirla, Eso. ¿verdad? Necesita darle forma. Amén. Entonces, ahorita yo quiero explicar la diferencia entre la prueba y la tentación, que hay veces esas dos puede ser que se confundan un poquitico. Y yo lo puse así para que usted lo vaya viendo, pero la tentación está diseñada para hacerte tropezar y para fracasar. ¿Ok? Mientras la prueba está diseñada para fortalecerte y ayudarte a crecer. ¿Ok? Entonces, por sus frutos se conocerán, dice la palabra. Entonces, usted tiene que ver frutos. Usted tiene que ver frutos que después de esa situación, ¿qué fue? Yo fracasé, tropecé, me fui por un lado bien oscuro, me fui y fui a dar por allá. Eso pudo haber sido de tentación. Y ahorita vamos a hablar qué es lo que significa, ¿verdad? Es ser tentado. Versus la prueba. La prueba, wow, pasé esto, permanecí, salí adelante, fue difícil, qué duro, lloré, me dolió un montón, ay. Pero, wow, siento como que crecí, me hice más fuerte. Ya la próxima vez que venga algo similar, Estoy ya no voy listo. a tener miedo. Vean lo que dice Santiago 1, 13 al 15. Dice, cuando sean tentados, acuérdense de no decir, Dios me está tentando. Dios nunca es tentado a hacer el mal y jamás tienta a nadie. La tentación viene de nuestros propios, ¿qué? Deseos. Eso no viene de Dios, o sea, viene de nosotros, carnalidad. nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran. De esos deseos nacen los actos, ¿qué? Pecaminosos, y el pecado cuando se deja crecer da luz a la muerte. Entonces, ojo cómo la tentación nace de algo que es de usted, nace de adentro de usted, algo que usted desea. ¿Ok? Entonces, la importancia de controlar nuestros deseos. Sea que usted desee una hamburguesa, sea que usted desee una casa, sea que usted desee, no sé, un lapicero, un lápiz, ¿cómo le dicen? Esfero, como ustedes le digan, bolígrafo, pluma. como ustedes le digan. O sea, tenga cuidado y controle sus deseos, pese sus deseos, hable con Dios de sus deseos para saber si usted está deseando bien o está deseando mal. Santiago, no lo tengo en la pantalla, pero se los voy a leer. Santiago 1, del 2 al 4, dice lo siguiente, dice, amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, considérenlo como un tiempo de alegrarse mucho, porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Habla de la constancia y cómo se va desarrollando la constancia en nosotros. Ahorita se lo voy a explicar. Así que dejen que crezca, pues una vez que la constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos, completos y no les faltará nada. Entonces, cuando la prueba desarrolla constancia, que es otra forma de decir consistencia, que es otra forma de decir disciplina, ¿ok? La prueba desarrolla disciplina, desarrolla consistencia, y cuando esa consistencia, disciplina, crece, es donde tendremos más dominio o control en medio de la prueba. Vamos a poder permanecer, ¿verdad? Prevalecer en medio de la prueba. A nadie le gustan las temporadas de prueba, a nadie. Yo no sé por qué a todos nos entretiene tanto las pruebas de otros, ¿verdad? Es en donde decimos, mira que, y hay veces no lo decimos en forma de burla, sino que nada más estamos ahí como analizando, ¿verdad? La vida de otros. Voy a ponerles un ejemplo para que ustedes me entiendan dónde es que voy con esto. Si yo necesitara una cirugía, yo les voy a ser honesto que yo no quisiera ser el primer paciente de un cirujano que lo único que ha hecho en su vida es nada más leer un libro de texto, ¿verdad? En sus estudios, y que yo voy a ser el primer conejillo de Indias, ¿verdad? Que él va a usar para probar lo que él leyó en ese libro de texto. Yo y usted vamos a querer alguien que lo haya practicado varias veces, alguien que haya probado sus teorías de lo que leyó en ese libro, que haya experimentado en otros primero, y que usted y yo no seamos el primero, que haya demostrado resultados positivos de sus cirugías anteriores, ¿verdad? Que usted y yo podamos leer los reviews, ¿verdad? De los pacientes anteriores que él tuvo, ¿verdad? O él o ella tuvieron, ¿verdad? Y saber si es bueno o no es bueno. Lo mismo es Dios, ¿verdad? Él va a poner a prueba lo que nos tienta a nosotros más. Lo que hay veces nos trata de hacer zancadilla a usted y a mí, Él va a querer probar eso y va a querer ponerlo a la luz para que usted y yo, mire, seamos probados. Así que lo puse de la siguiente forma en la pantalla para que usted lo vea. Dios muchas veces prueba aquello que nos tienta y aquello que ponemos en lugar de Él.
Vamos a hablar del lugar de Él, ¿verdad? Tremendo. Dios lo va a seguir haciendo hasta que usted y yo aprendamos a ordenar nuestra vida como tiene que ser en el orden indicado. ¿Cuáles son Sí. las prioridades correctas, verdad? Cuando se trata de nuestra vida, Dios no quiere ocupar el segundo lugar de nuestra vida. Ese no es el lugar de Dios. Dios no quiere venir número 2. El primer mandamiento en la Biblia dice que no tendrás otros dioses delante de mí, ¿ok? Y no es porque Dios es un Dios narcisista, sino porque Él es Dios y punto, Sí. ¿verdad? Y Él sabe que si cualquier persona, cualquier cosa ocupa ese primer lugar en nuestra vida, pues nuestra vida no va a ser tan buena como Él la diseñó para que fuera. Entonces, porque la prioridad suya en su vida no es Dios, entonces no va a tener el resultado máximo potencial, la mejor versión de usted, porque hay otras cosas que usted pone más antes en su vida. Entonces, toda aquella cosa que ocupe el primer lugar en nuestra vida, en vez de Dios, es aquello que se convierte en un ídolo para usted y para mí. Es algo que usted y yo empezamos a idolatrar. La mayoría de nosotros pensamos que un ídolo es como una estatua de oro o algo muy malo, y la pura verdad es que así no es como se presenta un ídolo de primera mano, ¿verdad? Pensamos que son cosas malas y en realidad son cosas buenas, que simple y sencillamente lo que pasa es de que usted y yo le dedicamos más atención de lo que se debería, ¿ok? Y se volvieron poco a poco, se volvieron muy importantes para nosotros, ¿verdad? Y vamos acomodándolo en una alta orden de prioridad en nuestra vida, y poco a poco ocuparon el lugar que solamente y siempre le ha pertenecido es a Dios, pero nos agarramos nosotros y movemos a Dios y ponemos eso ahí, ¿verdad? Voy a ponerles un ejemplo. No hay nada malo con el dinero es bueno, ¿verdad? Lo necesitamos para sobrevivir en este lugar llamado tierra, ¿verdad? Donde usted y yo vivimos. El problema es de que el amor al dinero, Sí. ahí ese es el problema, el amor al dinero, dice la Biblia, el problema es el amor al dinero. Voy a poner otra donde nos va a tocar a todos en este cuarto en los puros tobillos, pero son los hijos. Los hijos son una bendición de Dios, sí, vinieron con un propósito en nuestra vida, sí, ¿verdad? Son una alegría inmensa, pero si los ponemos a ellos en el lugar de Dios, ahí es en donde se convierte en un problema de idolatría, ¿ok? Y es más, su relación con su novia, su novio, su esposa, su esposo, ¿verdad? Puede ser una relación muy importante, pero no puede ser la prioridad relación en su vida sobre la relación que usted tiene que tener con Dios. Cuando un padre convierte a un hijo en un ídolo, vea, se los aseguro, lo he visto un montón de veces, pero el caos no tardará en llegar y pronto. Es peligroso, es peligroso. Hoy lo estamos leyendo de la Biblia, de una historia específicamente de eso. Como esos padres que a veces tratan de cumplir sus sueños a través de sus hijos porque ellos no lo pudieron cumplir, entonces le ponen una carga gigantesca, ¿verdad? A ese pobre muchacho, esa pobre muchacha. Así que, como habrá... Casi que no es como que las cosas no es que son malas, es la condición de nuestro corazón, que somos que los ponemos. Ajá, que los Somos nosotros el colocamos que le ahí. damos el lugar. Sí, los colocamos ahí. Entonces, así como Abraham y Isaac representa el cumplimiento de una promesa que Dios le hizo a Abraham. Pero ahora, preguntémonos esto por un momento. ¿Alguna vez nos hemos preguntado si Abraham luchó con amar más el cumplimiento de esa promesa que al Dios que le hizo esa promesa? ¿Ah? Pregúntese usted si eso le ha pasado a usted aquí adentro, en su mente. Tremendo eso. Quiero que vayamos a la historia como tal, porque hay demasiado que sacar ahí. Yo sé que Dios a cada uno nos habla de formas diferentes, pero vayamos a leer juntos la historia. ¿Cómo fue que sucedió esto, el momento del sacrificio de Isaac? Vamos a ir a Génesis 22, en el versículo 2, dice, Dios le dice, toma tu hijo, tu único hijo, sí, a Isaac, a quien tanto amas, y vete a la tierra de Moriab. Allí lo sacrificarás como ofrenda quemada sobre uno de los montes, uno que yo te mostraré. Se da cuenta que en ese versículo Dios lo que le dice es, allí lo sacrificarás como ofrenda quemada. Esa es la orden que Dios le está dando a Abraham en el momento que recibe lo que Dios quería, el sacrificio que Dios quería. Entonces Dios estaba confrontando a Abraham. En ese momento empezó la confrontación de Dios hacia Abraham. Si Dios confrontó a Abraham, téngalo por seguro que Dios te va a confrontar. Si Dios te confronta a ti, me confronta a mí también. El Señor nos va a confrontar a nosotros con la situación que haya en nuestro corazón. Sí. Ahora que estabas leyendo sobre el mandato aquí en Éxodo 34:14, yo lo busqué y dice, no adores a ningún otro Dios, porque el Señor, cuyo nombre es celoso, es Dios celoso de su relación contigo.
Dese cuenta que Él es celoso de la relación contigo. Él te ama tanto que él quiere tener una relación real contigo. Entonces lo acabas de decir, ¿verdad? Dios nos va a confrontar cuando usted y yo estamos poniendo otras cosas en su lugar. Cuando la relación suya con Dios no es importante y pusiste eso que para ti es más importante. Entonces, vea que ahí el Señor lo dice. Entonces, Dios quiere tener una verdadera relación con nosotros. Dios quiere hacer una verdadera relación contigo. Quiere que tu fe sea verdadera, sea una fe verdadera. Entonces, la intención de Dios nunca fue que Isaac fuese sacrificado. Esa nunca fue la intención que Dios tenía, sino que era una prueba, era una oportunidad para fortalecer la fe de Abraham. Vamos a hablar de eso. Entonces, sigamos leyendo en el versículo 3. Dice, a la mañana siguiente, Abraham se levantó temprano, ensilló su burro y llevó con él a 2 de sus siervos, junto con su hijo Isaac. Después cortó leña para el fuego de la ofrenda y salió hacia el lugar que Dios le había indicado. Al tercer día de viaje, imagínense cuánto caminaron, fueron 3 días de viaje. Imagínense la mente, lo que pudo haber estado pensando Abraham en ese momento, Dios va a entregar a mi hijo. Todo lo que tuvo que haber luchado por 3 días pensando, porque mentira que él nada más va ahí como un robot, no, él estaba meditando, era su hijo, era lo que tanto había pedido. Imagínense solamente lo que él estaba pensando, 3 días de camino, ver a su hijo ahí a la par y pensando, Dios mío, voy a entregarlo, ¿qué va a hacer de mí, verdad? Me imagino. Entonces, dice que al tercer día de viaje, Abraham levantó la vista y vio el lugar a la distancia. Ahora sí, llegó al destino, llegó el momento del encuentro, ¿verdad? El momento decisivo. Dice, quédense aquí con el burro, dijo Abraham a sus siervos, el muchacho y yo seguiremos un poco más adelante y allí adoraremos y volveremos enseguida. Fue lo que él le dice, ¿verdad? Entonces lo puse así, grandes pasos de fe siempre comienzan con pequeños pasos de obediencia. Grandes pasos de fe, cada paso que Abraham daba por 3 días, eran pasos de fe, un montón de obediencia iba caminando ese hombre, era algo increíble. Entonces, si usted ve en la palabra de Dios, la palabra adoraremos, era la primera vez que se encontró ahí en la escritura. Dijo, Dios proveerá. Ok, versículo 6 dice, entonces Abraham puso la leña para la ofrenda sobre los hombros de Isaac. Ahí va Isaac jalando la leña en la cual le iban a poner a él, ¿verdad? Mientras él llevó el fuego y el cuchillo mientras caminaban juntos. Isaac se dio vuelta y le dijo a Abraham, papá, sí, hijo, le contesta Abraham, tenemos el fuego y tenemos la leña, pero ¿dónde está el cordero para la ofrenda? ¿El cordero dónde está? Él sabía cómo es que se hacían los sacrificios. Entonces imagino que ya él era un muchacho, adolescente, un jovencito, porque él estaba razonando. Imagino que ya le hizo como sentido, espérate, algo está pasando, algo Dios se tiene algo con mi papá en este momento, ¿verdad? Entonces ya él estaba, y aún así, usted ve a Isaac sometido a la autoridad de su papá. Seguimos leyendo ahí, versículo 8 dice, Abraham le responde, Dios proveerá un cordero para la ofrenda quemada. Hijo mío, contestó Abraham. Así que ambos siguieron caminando juntos. Entonces ya vea la fe de Abraham como está sucediendo. Dice el nivel de fe que este hombre tenía. Versículos anteriores, él le dice, tú me vas a entregar a Isaac, fue lo que Dios le dijo, tú me lo vas a entregar como ofrenda. Y si usted lee más adelante la palabra de Dios en el libro de Hebreos, en este capítulo 11, versículo 19, para que usted lo lea en su casa, dice que Abraham llegó a la conclusión de que si Isaac moría, Dios tenía el poder para volverlo a la vida. O sea, Abraham sabía quién era el Dios que él tenía y él iba seguro sufriendo en su mente porque él iba a entregar a su hijo, pero dando obediencia, pero eso lo lee más adelante en Hebreo. Él sabía la conclusión de que si Isaac moría en ese momento, Dios podía resucitar. Entonces él va a ser obediente a lo que Dios le está diciendo. Y lo hermoso de cómo es ejercitar la fe, o sea, tú sabes cuál es el Dios que tú tienes y avanzas. Entonces el versículo 9 al 12 dice, cuando llegaron al lugar indicado por Dios, Abraham construyó un altar y colocó la leña encima. Luego ató a su hijo Isaac. Isaac ahí todo obediente se deja atar, ¿verdad? Qué hermoso. Y lo puso sobre el altar encima de la leña. Y Abraham tomó el cuchillo para matar a su hijo en sacrificio. En ese momento el ángel del Señor lo llamó desde el cielo. Abraham, Abraham. Sí, respondió. Aquí estoy, Señor, ¿qué pasó, verdad? Aquí estoy. No pongas tu mano sobre el muchacho, dijo el ángel. No le hagas ningún daño, porque ahora sé que de verdad
temes a Dios. No me has negado ni siquiera a tu hijo, tu único hijo. Te entregaste lo más valioso, lo que tanto más me lo entregaste. No me dijiste no, lo hiciste. El Señor, ¿verdad?, que se alegraba, seguro él lloraba y disfrutaba de la ofrenda que estaba teniendo, recibiendo de parte de Abraham. Entonces la intención de Dios nunca fue sacrificar, que Abraham sacrificara a su hijo, sino ese momento de prueba, ese momento de encuentro. O sea, tuvo que haber sido algo tan espectacular. Santiago 2:22 dice, no está ahí en las notas, pero yo se lo leo, dice que la fe de Abraham fue perfeccionada por sus acciones. Su fe, por las decisiones que él tomó, fue perfeccionada. Entonces no tuvo miedo, nunca negó entregar lo que tanto valía para Abraham, se lo entregó al Señor así a ojos cerrados. Entonces lo más hermoso aquí es que hay tantas cosas que sacar, pero yo pensando en Isaac, qué lindo él, ¿verdad?, que él se da cuenta que él es la ofrenda y él obedece a su papá. Entonces Abraham mismo le estaba modelando a la siguiente generación un Dios de fe, una vida de fe, un Dios poderoso. Isaac, usted no ve, vea, usted busque por toda la Biblia, por todo lado, busque a ver dónde dice que Isaac después tuvo que andar buscando sanidad interior porque su papá trató de matarlo. Usted no lo va a encontrar en ningún lado en la Biblia. ¿Por qué? Porque ellos entienden. Entonces, ¿qué responsabilidad tenemos nosotros? De enseñarle a la siguiente generación a ser fuertes. Sí. Ellos tienen que, no, esto es un proceso, Sí. es un lugar de fe, no te quiebres por cosas tan sencillas, no. Sí. Y que lo vean en ejemplo en nosotros mismos como adultos, que nuestros hijos digan, ellos están pasando por fuego, están siendo procesados y wow, y permanecen firmes, permanecen fieles. Entonces, yo veo ahí la actitud, ¿verdad? El mismo Isaac aprendió obediencia a través de su papá. Tú y yo lo comentábamos ahora en el servicio anterior, ¿verdad? La situación en que yo me imagino que en algún momento Isaac se tuvo que haber hecho la pregunta como, porque él sabía de Jehová, él sabía de Dios. Entonces, yo no sé si él veía de que el papá tenía un montón de ojos para él, o sea, como mi hijo, uy, Dios me lo toque, ni me lo vuelva a ver, ni nada de esto, ¿verdad? Y como hay veces él, ¿verdad?, tenía esa sobreprotección sobre Isaac, y Isaac yo creo que tuvo que en algún momento llegar a hacerse en la mente, ¿será que mi papá me quiere idolatra tanto a mí versus a Dios, ¿verdad? Y lo digo porque tú y yo, ¿verdad?, hemos tenido que tener conversaciones ya heavy con nuestras hijas. Yo me imagino que Abraham se sentaba a decirle a Isaac, usted tiene un propósito por el cual usted vino a este mundo y a esta vida, y usted es mi hijo. Así nos sentamos nosotros a explicarles a nuestras hijas, ¿verdad? Ustedes tienen un propósito, la razón en el tiempo en el que usted vino fue por y Dios nos la dio a nosotros por esto. Me imagino que Abraham tuvo esas conversaciones con su hijo. Y yo me imagino que eso tuvo que haber sido difícil para Isaac ver, ¿verdad?, y analizar, ¿será que Dios prefiere a mí ¿verdad?, que al mismo Dios? Entonces, Abraham prefiere más a Isaac que a Dios, y ahí es en donde viene la cuestión. Pero usted y yo tenemos que entender algo que nos está hablando aquí la pastora, muy, muy importante, ¿verdad?, que Dios siempre se va a aprovechar de cualquier situación para ser glorificado. Cualquier situación, imagínense que en este momento Él proveyó hasta un corderito. Cuando vino el ángel y habló directamente a Abraham, de una vez trajo y puso y colocó un corderito ahí al lado. Génesis 22, 13 al 14 lo dice así. Dice, entonces Abraham levantó los ojos y vio un carnero que estaba enredado por los cuernos en un matorral. Así que tomó el carnero, lo sacrificó como ofrenda quemada en lugar de su hijo. Abraham llamó a aquel lugar Yahvé Jireh, que significa el Señor proveerá. Hasta el día de hoy la gente todavía usa ese nombre como proverbio, ¿verdad? En el monte del Señor será provisto. Entonces hay algo especial que usted y yo tenemos que entender cuando pasamos la prueba. Toda prueba pasada siempre trae una provisión, o mejor dicho, un premio por nuestra obediencia. La provisión llega después de pasar la prueba, y hay veces que nosotros nos anticipamos a querer recibir, ¿verdad?, la bendición mucho más antes de que pasemos la prueba. Y así no es como funciona en el reino de Dios. Entonces quiero explicar eso un poquitico, porque la provisión de Dios no es como una transacción o un premio materialista que a veces Dios nos hace a nosotros. La belleza de la prueba es que nos ayuda a nosotros a despegar nuestro corazón de esa bendición, para más bien apegar nuestro corazón, ¿verdad?, al que nos bendice. Hermoso. Que es muy diferente. Hermoso, el pasar la prueba también comprueba de que valoramos más al Rey que ese regalo que Dios nos quiere dar, ¿verdad? Esto automáticamente cambia la forma en que recibimos las bendiciones de Dios, cambia la forma y la perspectiva que contemplamos y administramos esas bendiciones que Dios nos da. Entonces eso nos enseña a nosotros de que no somos dueños de esas bendiciones, sino que somos administradores
de esas bendiciones. Y la posición de nuestro corazón es un asunto muy importante, como era la situación del corazón de Abraham, ¿verdad? Tenía que estar en el lugar correcto. Entonces, el pasar la prueba muestra de que somos administradores de esa bendición y no idólatras de esas bendiciones que Dios nos da a nosotros para poder administrar. Tremendo eso. Génesis 22, 15 al 18 dice lo siguiente: luego el ángel del Señor se volvió a llamar a Abraham desde el cielo y le dijo: Señor dice, ya que me has obedecido, no me has negado ni siquiera a tu hijo, tu único hijo, juro por mi nombre que ciertamente te bendeciré, te multiplicaré, tú y tu descendencia hasta que sea incontable como las estrellas del cielo y la arena de la orilla del mar. Tus descendientes conquistarán las ciudades de sus enemigos. Amén. Y mediante tu descendencia todas las naciones de la tierra serán bendecidas por todo eso, porque me has ¿qué? Obedecido. Te multiplicaré, te multiplicaré, te bendeciré, dice la palabra ahí, ¿verdad? Por la obediencia siempre trae una provisión, trae un premio, ¿verdad? Trae una bendición, trae no quiero decir una consecuencia, sino que trae un valor a nuestra vida. Entonces yo lo puse así para que me lo pongan en la pantalla, pero todo aquello que entreguemos a Dios, su provisión, tenemos que entender que siempre será mayor. Amén. La provisión del Señor siempre será mayor. Amén. A lo que sea que usted le tenga que entregar, siempre Dios tiene algo más grande que entregarle a usted. Pero es que a veces usted y yo nos quedamos pegados ahí en la cosita pequeñita que tenemos ahorita en nuestra mano, como lo decías tú, hacemos un puño y lo sostenemos muy cerca de nuestro corazón. Entonces hoy nos tenemos que preguntar, ¿qué es lo que usted y yo tenemos que dejar ir, soltar hoy? ¿Hay algo o hay alguien que ha estado ocupando el primer lugar en nuestra vida que usted sabe de que a Dios no le gusta o a Dios no le agrada? ¿Será el dinero lo único que le trae seguridad a usted en esta época de su vida, verdad? Que lo hace sentirse seguro. ¿Serán sus hijos? ¿Serán sus nietos? ¿Será el trabajo lo único que le da seguridad a usted? ¿O será su comodidad? Recordemos de que no somos dueños, sino que somos administradores. Amén. Y la pregunta del millón es, bueno, pero ¿cuándo es que lo debo de soltar? ¿Cuándo es que lo debo de dejar ir? Tenemos que recordar de que Él es Yahvé Jireh, el que provee. Él va a proveer por usted. Y cuando tenemos eso claro, creemos, así que tenemos fe, va a ser probada nuestra fe. Cuando creemos a ese nivel, es donde tendremos lista nuestra posición de nuestras manos. Tendremos listos para poderle entregar lo que sea que Dios nos pide, así como Abraham, que le tuvo que entregar hasta su propio hijo. Porque mire, si Dios provee, Él tiene más abundancia todavía que entregarnos a nosotros, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos está llamando a soltar y a dejar ir hoy Dios, verdad? Y tengo los últimos dos consejos para usted en esta mañana. Número 1, entrégueselo a Dios si usted sabe qué es. Entrégueselo ahorita, entrégueselo hoy. O número 2, si usted dice, esto es muy difícil, pastor, pues busque a alguien que camina en esa libertad y que sabe que le va a ayudar a usted a empujar ese bote para decir, men, hay que soltar esto, brother. O mi hermana, hay que soltar esto. Agárrese de esa persona que le va a ayudar y le va a empujar y le va a motivar a usted a soltar esto. ¿Para qué? Porque usted sabe que Él provee. Él tiene ya listo y preparado lo que Él quiere entregarte a ti desde el inicio de todo. Así que yo quiero que usted se ponga sobre sus pies para que usted se afirme en su fe. Se afirme en su fe y entienda de que lo que ahorita tenemos es temporal en esta tierra, mas lo que usted y yo no podemos ver, que es la eternidad, es más grande. Ok, la bendición que ahorita usted esté probablemente sosteniendo ahí en su corazón es muy pequeña en comparación de la que probablemente ya Dios no se aguanta en sus brazos, en sus manos, porque se la quiere entregar, pero usted no toma el paso de fe de extender, así como Abraham. Estoy listo para sacrificar lo que sea necesario, porque yo creo en un Dios que tiene algo más grande para mí. Amén. Padre Santo, en el nombre del Señor Jesús, en el nombre del Señor Jesús, bendice, abre ojos, abre oídos, Señor Dios, que ya no seamos solamente oidores de la palabra, sino hacedores de la palabra, Señor Dios, personas, un ejército lleno de fe que esté listo y dispuesto, Señor Dios, llevar lo que sea tuyo, no tuyo, ponerlo en el altar, porque sabemos de que tú tienes algo más grande, Señor Dios. Tienes algo más grande para nuestro matrimonio, para nuestra familia, para nuestros hijos, para nuestro trabajo, para nuestro bolsillo financiero, Señor Dios, para nuestros ojos, para nuestros oídos, para nosotros como comunidad, Señor Dios, que vivimos en un país en donde seremos bendecidos, así como Jacob. No nos iremos de aquí hasta que no salga bendecido en el nombre del Señor.
porque tú tienes algo grande, Señor Dios, pero tomaremos el paso indicado ahorita, en el momento correcto, que te entregaremos, Señor Dios, lo que tú nos estás pidiendo que entreguemos, Señor Dios, y lo pongamos en tus manos. Mejores manos, mejor conductor eres tú de ese vehículo que yo, Señor Dios. Tú manejas mejor, tú tienes mejor licencia, Señor Dios. Así que en el nombre del Señor Jesús, arma, siembra, ministra esa fe, Señor Dios, esa fe, Señor Dios, en cada uno de nosotros, en el nombre del Señor. Dígalo conmigo, en el nombre del Señor Jesús, en el nombre del Señor Jesús, en el nombre del Señor Jesús, en el nombre del Señor Jesús. Y todos decimos: